Buenas, buenas tardes, alumnos, alumnas. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Felicita. Vamos a esperar 2 minutos a que se incorporen sus demás compañeros para dar inicio. En 1 minuto damos inicio a la clase. Nuevamente, alumnos, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Muchas gracias también por la puntualidad de varios de ustedes que están muy atentos siguiendo el curso desde sus inicios. El día de hoy vamos a, por favor me confirma si me pueden oír bien. Profesora. Sí, muy bien, gracias. Sí, profesora. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, terminar el tema de actos de las organizaciones internacionales que estuvimos revisando la clase anterior y vamos a dar inicio a la clase al tema de responsabilidad internacional. ¿Okay? Entonces tenemos 2 temas pendientes que necesitamos revisar. De la responsabilidad internacional vamos a ver un poco cómo la violación de estas reglas, de estos principios que hemos venido revisando a lo largo del curso, acarrea responsabilidad del Estado y de las organizaciones internacionales también. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación que nos quedó pendiente. Y si les pido que por favor me confirmen si pueden visualizar. ¿Ahora pueden visualizar el PPT? Sí, profesora, sí se puede ver. Okay. Sí, profesora. Gracias. Entonces, la clase anterior revisamos los tipos de actos de las organizaciones internacionales y ahora lo que veremos es que en las regulaciones, en las organizaciones internacionales, dependiendo del tipo de organización, pueden haber 2 tipos de derecho, ¿no? Esto ya lo hemos revisado antes, lo estamos recordando. El derecho originario primario también llamado primario, y el derecho derivado llamado secundario. Ahora, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes recuerda a qué llamamos derecho originario y a qué llamamos derecho derivado? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de organizaciones internacionales? ¿No recuerdan? Adelante, Felicita. Profesora, lo que recuerdo es que en cuanto a los derechos originarios, estaban formados por los tratados Muy y bien. protocolos también. Y en cuanto a los derivados, estaban formados por los actos que eran emitidos o son adaptados por los órganos de las organizaciones internacionales. Excelente, Felicita. Exactamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Felicita, por recordarnos este tema. Entonces, las organizaciones internacionales, como su compañera lo ha recordado, pueden emitir estos 2 tipos de actos, ¿no? Y ya la definición la ha dado Felicita, y ya ustedes la conocen. En realidad nosotros estamos recordando este tema.
La naturaleza de los actos, nosotros hemos visto también que estos actos pueden ser vinculantes o pueden ser no vinculantes, ¿no? En algunos casos, cuando las organizaciones tienen la competencia para emitir algunos tipos de actos que crean obligaciones para los estados o le reconocen derechos también, pueden formular estos actos vinculantes. En otros casos, pueden emitir resoluciones, directrices, que no son vinculantes, pero que los miembros pueden tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ambos actos, repetimos, dependiendo de la competencia. Aquí hemos utilizado la propuesta de un autor, ¿no?, de Díez de Velasco, que propone una clasificación de estos actos de las organizaciones internacionales. Tenemos estos contractuales. Ustedes han visto ya en la clase anterior el tipo de actos también en el video que revisamos, que hay normas que regulan la actividad de los agentes internacionales, ¿no?, del personal de estas organizaciones internacionales. Entonces, estas organizaciones internacionales deben celebrar contratos, ¿no?, con sus agentes, donde se especifican, ¿no?, sus derechos, sus obligaciones, las funciones que van a desempeñar en la organización. ¿Ok? Entonces, hay actos unilaterales o individuales, hay actos que pueden ser colectivos, ¿no? Entonces, y también actos convencionales, porque las organizaciones internacionales, cuando su tratado constitutivo así lo prevé, pueden también celebrar tratados. ¿Ok? Entonces, la competencia, ya ustedes lo saben, es una competencia funcional, ¿no?, prevista en el tratado constitutivo. La creación de normas, dependiendo de la competencia que otorgue este tratado constitutivo, que debe ser adoptada por el órgano competente de acuerdo al tratado constitutivo, y esos actos van a ser imputables a la organización internacional, ¿ok? No a sus estados miembros. ¿Qué tipos de actos se pueden adoptar estas organizaciones internacionales? Los nombres que adopten estos actos también depende de cada organización internacional, ¿no? Hay una serie de nombres que han sido utilizados y no necesariamente van a tener el mismo efecto en todas las organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, hay actos que se denominan decisiones, directivas, dictámenes, reglamentos, resoluciones, recomendaciones. El término recomendación, ustedes observan que generalmente son actos no vinculantes, ¿no? En algunos casos informes, ¿no?, regulaciones, opiniones consultivas, declaraciones. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes revisen en cada organización internacional el tratado constitutivo para efectos de determinar cuál es el efecto jurídico de cada acto. Por ejemplo, en la Comunidad Andina, las decisiones que adopta la Comisión son obligatorias, son vinculantes para los estados, ¿no?, y se llaman decisiones. En la Unión Europea se llaman regulaciones y tienen el mismo alcance, son obligatorias para los estados, ¿no?, y lo puede emitir el Consejo de la Unión Europea. ¿Ok? En el caso de la Comunidad Andina, la Secretaría General emite resoluciones, ¿no?, para decidir, por ejemplo, si existe un incumplimiento por parte de algún país miembro de la CAN. Esas resoluciones, en el caso de la Unión Europea, se denominan decisiones. ¿Ok? No sé si me siguen hasta aquí. Que no necesariamente lo que se denomina decisión en la Unión Europea va a tener el mismo alcance del acto que se denomina decisión en la Unión Europea, en la Comunidad Andina, y así en las otras organizaciones internacionales. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió?
Muy bien. ¿No? En el caso de la OMC, por ejemplo, las decisiones del órgano de apelación que son adoptadas por el órgano de solución de diferencia que deciden los casos, en caso de conflicto entre dos estados, se denominan informes, ¿no? En otros órganos de solución de diferencias los denominan sentencias, ¿no? Entonces, pero tiene el mismo alcance, ¿verdad? Deciden o contienen la decisión del órgano encargado de resolver estas controversias. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, repito, una serie de nombres para estos actos. ¿Cuál es el impacto de los actos de estas organizaciones internacionales? Bueno, influyen en las opiniones de los estados, ¿no? Los estados van observando lo que se deciden, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y observan estas pautas que se van dando y se dan en la medida de lo posible, ¿no? Van a tratar de ir ajustando, ¿no? O analizando de qué manera incluso podrían seguir estas recomendaciones, estas resoluciones, ¿no? Que influyen en las negociaciones, ¿no? La forma como se van decidiendo, por ejemplo, los órganos de solución de controversias, sea a través de un arbitraje, sea a través de un tribunal de justicia, ¿no? Puede impactar en las negociaciones porque los estados podrían incorporar esas decisiones como parte de las normas que van a incorporar en los tratados. ¿Ok? Entonces hay un impacto en las negociaciones y por ende en los tratados. Y también, como ya ustedes han observado, lo que dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de los ensayos nucleares, es posible tener en cuenta estos actos emitidos por estas organizaciones internacionales como las resoluciones de la ONU, ¿no? Que en determinados casos podrían dar inicio a lo que se conoce como una opinio juris, ¿no? De ir formando y seguida de una práctica estatal que conjuntamente van a formar esta costumbre internacional. Alumnos, hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende? Entonces ya hemos hablado de ese impacto de las negociaciones al interior de la organización internacional y la influencia también en la interpretación de las normas de otras organizaciones internacionales, y en este caso hemos conversado, por ejemplo, el impacto que ha tenido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto en la Comunidad Andina como en el Mercosur, ¿no? Entonces, el impacto no solamente es para la organización misma y sus miembros, sino también para otras organizaciones internacionales que puedan considerar que esas reglas puedan ser aplicables. Las decisiones que emiten, por ejemplo, o las regulaciones que emite la Unión Europea pueden constituir un referente que otras organizaciones puedan considerar, evaluar y decidir, ¿no? Si consideran pertinente incluir esas reglas o esos principios. Incluso, en el caso de la Comunidad Andina, nosotros hemos observado que, por ejemplo, el acuerdo de valoración en aduanas de la OMC, ¿no? Es uno de los acuerdos a los cuales los países se han obligado. Este acuerdo de valoración en aduana lo que hace es permitir, tiene algunas pautas, reglas, métodos para que las aduanas de los países puedan valorar un bien, ¿no? ¿Por qué la valoración de un bien es importante? Porque eso define el arancel que se va a pagar, ¿verdad? Es un porcentaje del arancel que se le aplica al valor del bien. Entonces, ¿qué criterios se utilizan para hacer esta valoración, ¿no? Cuando ustedes
vienen como pasajeros, por ejemplo, en aduanas, ¿no? Aduanas, ustedes pueden mostrar una factura comercial para decir cuánto le costó un bien que no está permitido como equipaje de pasajero, ¿no? Entonces, la aduana lo que hace es evaluar eso y en función de ese valor aplica un arancel, ¿verdad? Pero en el caso de este acuerdo de valoración en aduanas es para las importaciones de bienes. Ahora, ¿qué pautas? Lo que se decidió en la comunidad andina es hacer una incorporación del acuerdo de valor en aduana de la OMC y aprobarlo en la CAN mediante una decisión. ¿Ok? Entonces, los acuerdos, las normas que se van desarrollando en otras organizaciones internacionales, como la OMC, ¿no? Van teniendo este impacto en otras organizaciones, ¿no? Entonces, esta incorporación de la comunidad andina, de un acuerdo desarrollado o aprobado en otra organización internacional, ¿no? Hace que el acuerdo venga a formar parte ya del derecho andino. ¿Hasta aquí me siguen, alumnos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de estos actos de las organizaciones internacionales? Están las instituciones, porque las normas obligan a los órganos de estas instituciones, de estas organizaciones internacionales. Están los Estados miembros, ¿no? Donde se crean derechos y obligaciones para los Estados miembros. Y también hay obligaciones para el personal de la organización internacional, sus agentes, ¿no? Por eso celebran contratos y en estos contratos se fijan esos derechos y obligaciones para ambas partes. En el caso de las personas, nosotros vamos a tener que observar qué es lo que nos dicen los tratados y qué es lo que nos dice la jurisprudencia con respecto al tema a los derechos de las personas. ¿Ok? Entonces, algunas organizaciones internacionales reconocen derechos y obligaciones para las personas, ¿no? Como el caso de la Unión Europea. Pero otras organizaciones internacionales, como por ejemplo, en el caso de la OMC, solo crea derechos y obligaciones para los miembros, no para las personas. ¿Ok? Adelante, alumna Cornejo. Esta semana vi un ejemplo sobre eso porque estuve analizando la decisión 545 de la CAN, que da lugar aquí en Perú a un registro de contratos de trabajadores extranjeros. Entonces, digamos, esa decisión 545 de la CAM le da el derecho a las personas, que son estados parte y estados asociados de la comunidad, de venir a Perú, trabajar y estar registrados y tener todos los derechos que tienen, digamos, los nacionales como trabajadores también. Ok, muchas gracias por el ejemplo. Efectivamente, ¿no? Entonces uno tiene, como les dije anteriormente, observar las normas y ver qué tipo de derechos. Si ustedes revisan las normas de la OMC, no van a encontrar este reconocimiento y por eso es que las personas naturales, jurídicas, no tienen la capacidad, no tienen competencia para entablar un reclamo en la OMC. Algo que sí se puede en la Unión Europea o en la Comunidad Andina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cada organización internacional con sus reglas, sus objetivos, y por ello tenemos que observar esas normas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Veo hoy una mayor asistencia a la clase, seguramente porque ya estamos en la última semana, ¿no? Y se acerca también la práctica calificada, ¿verdad? Adelante, alumno Vega Centeno. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas. Solo para dejarlo en claro, porque creo que se me costó un poco el audio.
Dijo que la OMC creaba derechos para los miembros, pero no para las personas, ¿verdad? Exactamente. Sí, Ah, así está bien, es. profesora, gracias. No, con mucho gusto. Más bien agradezco el interés. Eso es importante y motivador siempre para los profesores, ¿no? Que nuestros alumnos no se queden con la duda, sino que pregunten. Y eso también nos alienta a nosotros como profesores a seguir. ¿Ok? Gracias, Julio. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema de los actos de las organizaciones internacionales? Adelante, Ernesto. Disculpe, profesora, me parece que no se me escuchaba. Ahora ¿Se sí. escucha ahora? Ya. Por ejemplo, ¿qué tipo de obligaciones podrían crearlas hoy para algunas personas? ¿Y estas personas podrían negarse a la imposición de estas obligaciones? Gracias por la pregunta. En el caso de las personas, recuerden ustedes que son los estados soberanos los que negocian. Entonces, los estados son los que deciden también con respecto al alcance de estas normas, de estos derechos o de estas obligaciones que pueden asumir las partes, ¿no? Me preguntas tú qué tipo de derechos, ¿verdad? De obligaciones, profesor. Obligaciones, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan el caso que les comenté del funcionario en Finlandia que hizo una entrevista y declaró que los ascensores importados procedentes de Italia tenían un riesgo de seguridad. ¿Recuerdan el caso? Sí, muy bien, estuviste tú en esa clase. En ese caso, ¿no? Tenemos que recordar que una obligación de una de las obligaciones asumidas en el acuerdo, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es la eliminación de restricciones por parte de los estados. Ahora, todos deben cumplir. Y tal es así que todos deben cumplir que el caso se inició contra el gobierno de Finlandia y contra el funcionario como persona, ¿no? Entonces, hay otras obligaciones, exactamente, Jorge, ¿no? El Estado asumió responsabilidad. Muy bien. Gracias por recordarnos, ¿no? Entonces, asumen ambos. Ahora, hay otra obligación que se reconoce en los tratados, por ejemplo, la no discriminación pasado de la nacionalidad o por cuestiones de religión, de raza. Eso es una obligación que todos tienen que respetar. ¿Ok? Entonces, por eso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que el derecho comunitario de la Unión Europea crea no solamente derechos, sino también obligaciones para los individuos y que están obligados a asumir. Entonces no puede un ciudadano que debe respetar este marco legal incurrir en este tipo de discriminación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es una obligación. Y se podría reclamar, ¿no? Por cualquier violación en que pueda incurrir. ¿Ok? ¿Respondí la pregunta, Ernesto? Sí, profesora. Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas con respecto a este tema, nos vamos nosotros a otro, que es el de la responsabilidad internacional de los estados. Como decíamos, hasta ahora hemos venido hablando de reglas, obligaciones, derechos, pero ¿qué pasa si hay una violación?
¿no? ¿Cuáles son las reglas que se deben aplicar? ¿Qué entendemos por responsabilidad internacional? ¿Qué se requiere para que nosotros hablemos de responsabilidad internacional? Primero, que exista una norma internacional, ¿verdad? Y luego, esa norma que establece derechos u obligaciones internacionales. Y voy a enfatizar este tema. Esta responsabilidad de los estados es a nivel internacional, ¿ok? Independientemente de la responsabilidad que pueda asumir de acuerdo a su derecho interno. No vamos a ver eso, sino la responsabilidad que asume frente a la comunidad internacional. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro eso? Por eso nosotros estamos hablando del incumplimiento de una norma, del incumplimiento por parte de un sujeto de derecho internacional, que puede ser el Estado, que puede ser una organización internacional, y lo cual acarrea responsabilidad, ¿no? Debe responder por esos actos. Ahora, ¿quién asume esta responsabilidad internacional? ¿No? Y nosotros acabamos de ver durante estas últimas clases el tema de actos de los estados y actos de las organizaciones internacionales, ¿no? En el caso del Estado, el acto, el hecho ilícito tiene que ser imputable al Estado. El Estado, ya lo hemos dicho antes, entendido de una manera amplia, que no solamente se refiere al Ejecutivo, sino a los tres poderes. ¿Ok? Y es un principio de derecho internacional que frente a la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, existe la obligación de reparar. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesora, disculpe, no está corriendo la diapositiva. ¿Dónde están ahora? En la primera. En la primera. A ver. Ahora. No, sigue igual. A ver, déjenme volver a intentar. Ahora. No se ve. Ahora sí, recién ahí. Ya. Muy bien. Entonces, esto lo hemos dicho, la definición de responsabilidad internacional. Y ahora pueden ver ¿pueden ver esta diapositiva? ¿Quién asume responsabilidad internacional? Sí, profesor. Excelente. Entonces, hay que determinar eso, ¿no? ¿Que existe un hecho ilícito internacional? Sí. ¿Es imputable al Estado? Pues ahí vamos, y la respuesta es sí, nosotros continuamos. Y para decir que sí, hay que evaluar quién emitió ese acto, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, como a ustedes les gusta ver los dibujos animados en la clase, hemos preparado entonces otro video. Además ya estamos a una semana de terminar el curso, no se pueden ir sin videos, ¿verdad? Van a extrañar después los dibujos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver este video con respecto a la clasificación del hecho internacionalmente ilícito? Y aquí tienen ustedes dos preguntas, ¿ok? Que las vamos a responder entonces con el video. Por favor, ¿me confirma que pueden visualizar el video? Sí, profesor. Perfecto. Profesora, no se escucha, creo. ¿Perdón?
El video no tiene audio. Repito, el video no tiene audio. Siempre hemos trabajado así en el curso. Estos videos no tienen audio, pero tienen la transcripción de los personajes. ¿Ok? Intentamos entonces otra vez. Muy bien. Entonces, a partir de este video, ¿podemos contestar las preguntas? ¿Algunos me escuchan? Adelante, Cornejo, y luego Vega Centeno. Profesora, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un hecho internacionalmente ilícito continuado y uno compuesto? Ya. En el caso, cuando hablamos de la continuidad del hecho, no se preocupen los demás alumnos que están levantando la mano, vamos a darles la oportunidad. Cuando hablamos de un hecho ilícito continuado, ese hecho ilícito puede ser simple. Lo que pasa es que se mantiene en el tiempo. No ha cesado la conducta ilícita. Por eso hablamos de la continuidad. En el caso del hecho ilícito compuesto, lo que sucede es que se adoptan una medida, otra más, con un único objetivo, como parte de un objetivo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Se prohibió la restricción a la importación de computadoras en el país A. Eso es un solo hecho. Se mantiene vigente. Quiere decir que el hecho ilícito continúa. ¿Quedó claro, Luna Cornejo? Sí, perdón, le estaba confundiendo el hecho internacionalmente ilícito compuesto porque decía que era una sola violación a un principio. Exactamente.
Es una sola violación. ¿Por qué? Porque tanto las cuotas, las prohibiciones, las licencias, todas son restricciones al comercio. Por lo tanto, todas violan un mismo principio, que es la libre circulación de mercancías. Pero Claro, son diferentes medidas e incluso en momentos diferentes. Una se puede aprobar en el año 2020, la otra se aprobó en el 2021 y la otra probablemente se aprobará en el 2022. En cambio, el hecho simple, ¿no? Se adopta hoy, ¿verdad? La prohibición, cierro mis fronteras hoy, ya no adopto más medidas, simplemente la norma se mantiene vigente. Continúa el hecho ilícito. ¿Ok? Ahora quedó claro con esta diferencia. sí, sí, todo claro, profesora, gracias. Tenemos Juana me dice hechos ilícitos compuestos y continuados. La alumna Espinal Maggie me dice hecho ilícito es el ataque a civiles en una determinada zona cuando hay un conflicto armado. Exactamente, Maggie, ¿no? Un ataque a civiles en una zona. Ahora, ese ataque tuvo lugar el día, digamos, el día 15 de noviembre del 2022. Cesó el hecho. ¿Ok? ¿Quedó claro? Gracias, Mayo. También siempre bien activa en el chat. Adelante, alumna Macy's y luego Dora. Sí, buenas tardes, profesora. Bueno, a modo de resumen del video, con respecto a la clasificación de los hechos internacionalmente ilícitos y que son imputables a un Estado, se explicó que existe el hecho ilícito que sea de manera instantánea, cuando se produce el acto y no continúa en el tiempo. Se pone el ejemplo de el ataque a civiles en una zona determinada cuando hay un conflicto armado. Y también se pregunta si el hecho ilícito puede ser continuado y se responde que sí, pues puede ser un hecho único, pero que el Estado lo continúa aplicando. Y con respecto también al ejemplo, se explica que, por ejemplo, el apoyo logístico y financiero a las fuerzas de oposición de un Estado desde el inicio hasta el fin de las acciones de los opositores. Y con respecto a que si este puede darse varios hechos sucesivos de las mismas características y con un objetivo, se responde que sí, puesto que todos forman parte de un mismo hecho. Y se produce, por ejemplo, si el país en cuestión A tiene el objetivo de restringir las importaciones de, por ejemplo, el país B, pues se realiza mediante la adopción del país A de una norma que impone cuotas de importación y luego otra que exige licencias de importación. Y entonces esto trata posteriormente a otro que impone una prohibición de las importaciones y esto se considera como un hecho ilícito compuesto. Y es compuesto porque todas estas acciones forman parte de una violación sistemática de un principio. Y, por ejemplo, se pone el principio de libre circulación de mercancías que vendría a ser parte de este ejemplo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Macy. Adelante, Dora. No, mi compañera ya dijo todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de todas maneras, Dora. Estoy segura que también ibas a decir, ibas a contribuir con la clase, ¿no? Entonces, y su compañero Paolo acá también en el chat lo resume, ¿no? Dice, se clasifican en hechos ilícitos instantáneos, continuados y compuestos, nos dice Paolo. Muy bien, entonces, aprendimos algo, nos ayudaron los personajes del curso el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a todos por esa excelente, ¿no? Y por prestar atención y esa excelente participación. Entonces, ¿cómo surge? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, Sí, profesor. profesora. Gracias. Entonces, ¿cómo surge esta responsabilidad? Tiene que haber un sujeto que provocó el hecho, ¿no? Tiene que haber un hecho ilícito internacional y hay un sujeto afectado por este hecho. ¿Ok? Entonces,
En el centro va este hecho ilícito, internacionalmente ilícito, pero hay una relación entre dos partes, ¿no? El que realiza la acción o la omisión, porque la responsabilidad se da por acción u omisión. Y creo que eso es algo que hemos destacado en varias oportunidades en este curso, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que ver la situación del afectado por este hecho ilícito, ¿no? Y ahora vamos a ver qué situaciones se pueden producir frente a, eh, a esta acción. Dora, si tú me permites, porque levantaste la mano para participar, te ofrezco la oportunidad de leer. ¿Me ayudarías? ¿Nos ayudarías con eso? Sí, gracias. Adelante. Ujú. Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión, tales como A, es atribuible al Estado según el derecho internacional y B, constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Muchas gracias, Dora, ¿no? Entonces, ¿cómo se califica este hecho internacionalmente ilícito? Miren ustedes el párrafo A, según el derecho internacional. Aquí no interviene el derecho interno. Es lo que les dije inicialmente. ¿Ok? Esta es la Comisión de Derecho Internacional y el proyecto de artículo sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, ¿no? Y se destaca aquí eh, el hecho de que exista una obligación internacional por parte del Estado. ¿Ok? Entonces, no se puede atribuir una responsabilidad internacional a un Estado a menos que exista una obligación internacional. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora parece que tenemos otro video. ¿No? Es el día de... Hay que despedirlos con cariño, con nuestros dibujos animados, y por eso tenemos dos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por favor, las preguntas para este video, y luego que vean el video, las podemos contestar. Miren aquí, hasta ahora hemos hablado del Estado, de los órganos del Estado, ¿no? Y que los actos son imputables al Estado. Este es el caso, adelanto, porque la pregunta la tienen ahí, de acciones de los particulares. Lo primero que hay que decir es que, en principio, las acciones de los particulares no se pueden atribuir al Estado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales sí. Y en eso, el video va a explicar mejor que la profesora. ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces vamos ahora. Muy bien. Entonces ustedes presten atención a lo que nos dicen este video. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar el video? Sí se ve. Perfecto. Vamos entonces
Muy bien, alumnos, alumnas. Adelante, Dora. Dora, me parece que Sí, bueno. sí, con respecto a la pregunta del video, en este caso se trataba de un grupo de estudiantes que habían tomado la embajada de Estados Unidos en Irán. Sin embargo, pese a que fue un acto hecho por los estudiantes, a simple vista el Estado tenía la obligación de proteger a los embajadores, incluso tratar de tomar todas las medidas posibles para que este hecho pudiese acabar lo más pronto, ¿no? Sin embargo, eso no pasó. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores comentó que al parecer el Estado sí tenía que ver con este hecho ilícito. Entonces, por ende, se declaró que había, por parte de la Corte Internacional de Justicia, se declaró que sí había responsabilidad internacional de Irán porque no tomó las medidas necesarias oportunas y no previó la protección a los embajadores. Ok, muchas gracias, Dora. Adelante, Claudio, y luego Jesús Manrique. Sí, concuerdo con mi compañera en el hecho de que Irán no tomó las medidas cumplió con sus obligaciones de proteger a los embajadores, como también prevenir el acto de la toma de la embajada, y también no tomó medidas para detener la situación también, porque también tenía que asumir sus obligaciones internacionales tanto en proteger al personal que estaba dentro de la embajada e impedir que ese grupo de estudiantes intervengan con las armas. No obstante, no hizo nada de ello, y más bien, como dijo mi compañera, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había aclamado que este acto fue hecho por el mismo Estado en represalia contra Estados Unidos. Y no, bueno, aún por más que yo tenga una opinión personal no favorable con los Estados Unidos, aún a pesar de ello considero que no era oportuno involucrar personas inocentes en un acto hostil de esta magnitud. Ok, muchas gracias, Claudio. Adelante, Jesús, y luego Macy. Buenas tardes, profesora. Sí, precisamente respecto a qué debe el Estado, ¿no?, hacer para asumir o evitar asumir responsabilidad internacional en estos casos. En principio, lo que se entiende del video es cumplir con las obligaciones que anteriormente están recogidos en los acuerdos, pero también podríamos decir para el caso de Irán que esas obligaciones pueden entenderse como el hecho de no omitir ciertos comportamientos. Por ejemplo, Irán no intervino para intentar detener o impedir que la operación se complete. Entonces, en ese caso, como que podríamos hablar de una conducta que se omite, se incumple. Entonces, también de algún modo se entiende eso, y no solamente ellos, sino que no tomó las medidas necesarias para brindar la protección a la embajada, que es importante, y el personal del ataque, ¿no? Porque también estaban los consulares y todo ello. Y en lo posible tomar medidas que solucionen la situación, es lo que ha mencionado la Corte Internacional de Justicia, y que también debe encargarse la reparación del daño que se ha producido. Muchísimas gracias, Jesús. Macy. Sí, profesora. Se asume que Irán sí tenía responsabilidad internacional porque no adoptó las medidas necesarias para brindar una real protección por lo sucedido en este caso, y dado que realmente esperó a que el hecho se completara recién para actuar. Y es por eso que se le da el estatus de agentes del Estado a estos estudiantes, porque en diversas declaraciones el ministro de Relaciones Internacionales también dice que estos actos fueron hechos por la República de Irán. Entonces es por esto que la Corte Internacional de Justicia asume la responsabilidad internacional de ellos porque no dieron la protección necesaria cuando ocurrió esto, y asumo que para evitar asumir responsabilidad internacional en este tipo de casos se deben desvincular de los hechos.
la nación de Irán no se desvinculó, sino que la asumió como propia, o sea, asumió que estos estudiantes habían intervenido en nombre de toda la nación de Irán, y es por eso que se le dio esta responsabilidad. Si es que se hubiera querido asumir esta responsabilidad, si es que se hubiera querido evitar esta responsabilidad, se hubiera tratado de desvincular, cosa que no se hizo, y por eso se le declaró culpable. Muchas gracias, Macy. Jesús Manrique, todavía tienes tu mano levantada. ¿Quisieras intervenir? ¿No? Muy bien. Tenemos también las intervenciones acá de sus compañeros, compañeras, ¿no? Está tu compañera Contreras, también nos habla ¿no? de cómo estos órganos estatales avalaron, ¿no? La ocupación de la embajada. Su compañero Vega Centeno nos dice, esto es responsabilidad por omisión. Su compañera Contreras nos vuelve a decir, los estudiantes se convirtieron en agentes del Estado por este aval, ¿no? De la embajada. Luego también su compañero Rodrigo, ¿no? También nos dicen que en este caso Irán no intervino para intentar detener o impedir que la operación continúe, ¿no? Restablecer el status quo, dicen. Y nos dice ofrecer reparación por el daño, ¿no? Aun cuando tiene la obligación internacional de brindar esta protección a la embajada, nos dice su compañero Rodrigo, ¿no? Profesora, soy Diana Rodrigo. Perdón. No se preocupe. Diana, yo estoy leyendo el nombre, pero gracias por la aclaración, Diana. ¿Ok? Ahora hay algo que quisiera compartir también con ustedes. Todos ustedes lo han hecho muy bien a través del chat, a través de sus intervenciones orales. Y yo quisiera reflexionar con ustedes, ahora que ya estamos casi acercándonos al cierre del curso, en algo que hemos venido explicando desde el inicio, ¿no? De que ustedes observen a través de este caso cómo no es necesario que se emita una norma del Congreso, un decreto supremo del Poder Ejecutivo, una decisión del Poder Judicial, para que el Estado asuma responsabilidad. En este caso, la declaración del ministro de Relaciones Exteriores se hizo, ¿por qué medio? ¿Por qué medio se hizo? Por televisión, profesora. Muy bien, ¿no? Se hizo por televisión, ¿no? Esto no es una ley, no es un decreto supremo, no es eso. Sin embargo, y hemos hablado en las últimas semanas de los actos unilaterales de los estados, de las manifestaciones de voluntad, cómo acarrean responsabilidad, comprometen al Estado, porque actuamos en el plano internacional bajo el principio de la buena fe, ¿verdad? Entonces sale el ministro de Relaciones Exteriores, indudablemente representa al Estado, ¿no? Entonces ese es el primer punto. El segundo punto que quisiera destacar con ustedes es que para ser agentes del Estado, aquí no se necesita que firmen el órgano competente de un gobierno, de un Estado, en una resolución suprema o una resolución directoral en el que se nombre a una persona como agente del Estado. Nosotros sabemos que hay que distinguir. Agente del Estado puede ser personas a las cuales el Estado explícitamente, mediante un acto de gobierno, ha nombrado para que pueda ejercer funciones públicas. ¿Hasta aquí vamos bien, alumnos? ¿Alumnas? ¿Vamos bien? Gracias, Diana. Acá sí se veía el nombre completo, lo que pasa es que en el chat se veía solamente Rodrigo. Y no se preocupe. Sí, siempre hay esta confusión con mi apellido y mi nombre.
Pero no te preocupes, Diana, yo sé que también tú has seguido el curso. Ok. Yo recuerdo más tu nombre, Diana. Pero Sí. ahora leía, pues, siempre, normalmente has intervenido por audio. Pero bueno, entonces, repito, los agentes del Estado, nombrados, eh, incluso pagados, con un sueldo, con honorario, como se llame en el país, que corresponda, pero agente del Estado también puede ser cuando el Estado mismo, mediante alguna declaración pública, como es en este caso, ¿no? Apoya, ¿no?, el accionar de individuos. Es cierto que el acto inicialmente era de particulares, un grupo de estudiantes, ¿no?, como ustedes que son estudiantes y puedan realizar, por ejemplo, una marcha, un grupo de estudiantes, ¿ok? No interviene aquí el Estado. Pero en este caso, al intervenir el Estado con esta manifestación de voluntad, ese acto que inicialmente era de particulares deviene un acto imputable al Estado. ¿Se entendió estos dos puntos que quería destacar? De la forma como el Estado se obliga, no solamente mediante actos legislativos, ejecutivos y judiciales, este es un ejemplo, y lo que entendemos por agente del Estado. ¿Se entendió, alumnos? Aunque ustedes lo han hecho muy bien. Yo solo estoy resumiendo, sistematizando un poco. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para no asumir responsabilidad? Deslindar, actuar en primer lugar, ¿no? Miren ustedes que en el video también se menciona que la Corte observó que esta toma de la embajada duró 3 horas. ¿No? Entonces, en 3 horas no se tomaron las medidas que se debían haber tomado, ¿no? Y luego el acto continuó, ¿verdad? Entonces es un hecho ilícito continuado. ¿Hasta aquí vamos bien, alumnos y alumnas? ¿Sí? ¿Se aprendió? Entonces, muy bien. Ahora, ¿cuál es la obligación del Estado que realizó este hecho ilícito? Lo dijo la Corte en este caso. Obligación de reparar, ¿no? Una obligación que tiene es cesar el hecho ilícito, tomar las medidas para dar término a este hecho ilícito. De esta manera, cumplir con la obligación que tiene, ¿no? Además de eso, ofrecer seguridades y garantías de no repetición, de que no se va a volver a producir el hecho. Por ejemplo, brindando a la embajada la protección policial o militar que requiere, para que no se vuelva a producir esta intervención. Y también, ¿no?, lo que ha establecido esta comisión, este proyecto, es la reparación íntegra del perjuicio causado, ¿no? Porque definitivamente hay un daño que se ha causado a una de las partes. ¿Ok? Entonces, en este caso también de la opinión consultiva sobre los gastos de las Naciones Unidas, miren ustedes lo que dice la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es un principio de derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso, de una obligación internacional, involucra ¿qué? Otra obligación, y es la reparación en forma adecuada. Y aquí vamos a recordar nuestras clases de fuentes del derecho internacional. Recuerden
que los principios del derecho internacional son una fuente del derecho. Y acá la Corte nos está identificando un principio. Y como principio lo va a aplicar al caso, ¿no? Si incumple un compromiso, hay que reparar. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo también relacionado al tema que ya nosotros hemos visto en el curso. Alumnos, alumnas, hasta aquí vamos bien. Muy bien, Ernesto y Diana. ¿En qué consiste esta obligación de reparar por el daño ocasionado? ¿Mm? Aquí la misma comisión en este proyecto habla de, o menciona, ¿no?, algunos supuestos, la restitución. Siempre va a haber esta obligación de restablecer la situación que existía antes, ¿no? El status quo del que habla la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, que cese el hecho ilícito y que volvamos a la situación en la que se encontraba personas antes de producirse este hecho ilícito, ¿no? Si no es posible eso, la indemnización, ¿no? Y si no es posible ninguno de los dos, la satisfacción, ¿no? Si no hay restitución o indemnización, ¿no? En algunos casos, y eso va a depender, por supuesto, del caso en que se trate, los estados podrían aceptar las disculpas, ¿no? Y quedar satisfechos con la disculpa por la situación o el hecho ilícito ocurrido. Y recordemos nuevamente que estamos frente a estados soberanos, que es posible en el marco de las relaciones diplomáticas que los estados mantienen, que acepten las disculpas y queden satisfechos con eso. ¿Ok? Adelante, Ernesto. Sí, profesora. ¿Por qué motivos no sería posible una indemnización ante el perjuicio? Lo que pasa es que en algunos casos podría ser difícil calcular el daño moral, por ejemplo, ¿no? Si un Estado considera que se ha producido además un daño moral, es difícil calcularlo, no se ponen de acuerdo, es posible que en estos casos no se llegue a determinar la indemnización y se opte por una satisfacción, ¿no? Y en los casos en los que es posible calcular este daño, incluyendo el lucro cesante, ¿no?, se va a proceder a la indemnización. Ahora, lo que hay que tener también en cuenta es que no todas las organizaciones internacionales aceptan la indemnización por daños y perjuicios ante un hecho ilícito. Y les voy a poner un ejemplo. En el caso de la OMC, ¿no?, ustedes ya saben, la Organización Mundial del Comercio, hay un sistema de solución de controversias. Sin embargo, si un miembro de la OMC viola una de las normas del acuerdo OMC, se va a llevar a cabo el procedimiento. ¿Ok? La decisión puede darse por el órgano de solución de diferencias, adoptar el informe y decir existe un incumplimiento. Y es posible autorizar la aplicación de sanciones. Sin embargo, no está previsto el reclamo por daños y perjuicios. ¿Y por qué? Porque se considera en algunos casos que es una carga muy pesada para los miembros de la OMC y otra de que es difícil calcular, ¿no? Entonces, para evitar eso, los miembros de la OMC acordaron no hay reparación por daños. Sin embargo, estas sanciones se imponen para forzar
el cumplimiento de la decisión en la OMC. ¿Ok? No es por el incumplimiento de la obligación internacional. Es una sanción para que cumpla con adoptar la decisión que declaró el incumplimiento de una norma de la OMC. No sé si me entienden, alumnos. Entonces, estos de los daños y perjuicios, repito, vamos a tener que ver la organización internacional que corresponda para ver si efectivamente el Estado va a asumir ese tipo de responsabilidad. En la OMC no hay. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? ¿Cuál es el derecho del Estado que enfrentó el hecho ilícito de otro Estado? Dependiendo de la violación de que se trate, ¿no? Que el otro Estado se abstenga de la amenaza del uso de la fuerza, que se respeten los derechos fundamentales, derechos humanos, el respeto por el derecho humanitario, el respeto por las normas imperativas del derecho internacional general, que ustedes ya lo conocen, ya no son conceptos desconocidos para ustedes, ¿no? Entonces, esos son los derechos que tiene el Estado afectado. Ahora, hay otro tipo de actos que también pueden obligar al Estado, ¿no? Y aquí ya son los llamados actos ultra vires. Y aquí quiero pedir la colaboración de 3 de ustedes que me ayuden con la lectura. Flor, Tisa y Cristian. Adelante, Flor. Sí, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de la institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en este artículo. Muchas gracias, Flor. Adelante, alumna Tisa. Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado de los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. Artículo 170. No, párrafo 170. Muchas gracias. Adelante, Cristian. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevalece del poder público para violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención. Párrafo 171. Muchas gracias a los 3 por esta colaboración. Ahora, ¿qué significa esto? Este es el caso en los cuales el Estado nombra a sus agentes, ¿verdad? Y otorga determinadas funciones y competencias, ¿no? Y este agente o funcionario, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones que tiene en representación del Estado, actúa más allá de esa competencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Si ese es el supuesto, la Corte nos dice, ¿qué nos dice la Corte? Aún en estos casos, el Estado queda obligado. ¿Por qué? ¿Por qué se obliga? Y la Corte recurre a un principio de derecho internacional. Miren ustedes estos ejemplos de cómo los tribunales internacionales, ¿no? En el caso anterior vimos a la Corte Internacional de Justicia, acá vemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo estos tribunales internacionales van identificando principios, ¿no?
que son transversales, que se van a aplicar en estos casos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que el Estado es un principio de derecho internacional, que el Estado responde por los actos de sus agentes. ¿Ok? Entonces, y si ustedes me dicen, no, pero la gente actuó mal. Bueno, también recuerden ustedes que ese agente a nivel interno tiene responsabilidad. Pero eso va a ser ya a nivel de derecho interno. Pero en el plano internacional es el Estado el que responde. ¿Ok? Y esto no se evalúa en función al derecho interno, porque si se fuera a evaluar en función al derecho interno, ¿no? Entonces el Estado lo que va a hacer es oponer ese derecho interno. Y decir, disculpa, pero mi agente actuó de manera indebida y yo no asumo ninguna responsabilidad. ¿Ok? La evaluación no es de acuerdo al derecho interno. La evaluación es conforme a las reglas y principios, y por eso la Corte recurre al principio del derecho internacional, no al derecho interno. ¿Esto quedó claro para todos? ¿Sí? Ahora, aquí creo que en alguna oportunidad ya nosotros hemos hecho mención a esta sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 de Estados Unidos. Esta norma interna de Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Faculta al representante comercial de los Estados Unidos para que en caso de considerar que no se ha implementado una decisión o una obligación de otros estados o de otros miembros de organizaciones internacionales, como es el caso de la OMC, este representante comercial de los Estados Unidos pueda recurrir a la determinación de este incumplimiento y a la aplicación de medidas sancionatorias de manera unilateral. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, la suspensión de concesiones comerciales. ¿Ok? Ahora, esta es una norma interna de Estados Unidos. Y cada país es soberano de emitir sus normas internas. ¿Ok? Pero resulta que Estados Unidos también es miembro de la OMC. Y en el marco de la OMC, los países, en el acuerdo de entendimiento relativo a solución de controversias, que veremos también la próxima semana, los países están prohibidos de adoptar medidas unilaterales de este tipo. ¿Ok? Por eso cuando Estados Unidos utilizó la sección 301 para aplicar restricciones a las importaciones contra productos procedentes de China, en lo que seguramente ustedes han escuchado hablar de la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? China recurrió a la OMC para cuestionar esta medida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene obligaciones. Entonces China lo que hizo es decir, esta es una violación de una obligación internacional, en aplicación de la norma interna. ¿Ok? Entonces asume la responsabilidad internacional aun cuando pueda tener normas internas que facultan a sus funcionarios a realizar determinada actividad, si ese accionar viola una obligación internacional. Alumnos, no sé si me siguen. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se entendió esto de la sección 301? No muy bien, profesora. ¿Podría repetir? Con mucho gusto, Martín. A ver, pero me van... muy bien, yo lo repito con muchísimo gusto, pero me van a detener en la parte en que se me van perdiendo. ¿Ok? Entonces, vamos trabajando con esta manitos arriba para yo guiarme también si me comprenden. Hay una norma interna adoptada por Estados Unidos, es la sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974. Esta norma faculta al representante de la Oficina Comercial Norteamericana
a determinar si existe un incumplimiento por parte de otro miembro de una organización internacional o de otro estado de sus compromisos internacionales. ¿Hasta aquí me siguen? Quiero ver esas manitos. ¿Mm? Solo 2 manos, 3. Ya, no, ya veo más. Martín, ¿vamos bien? ¿Sí? Excelente. Entonces, norma interna. Establece esta facultad de determinar si existe un incumplimiento. Pero no solo eso. Además, se faculta a este representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos de que en caso de encontrar un incumplimiento, una falta de implementación de una obligación internacional, adoptar medidas como, por ejemplo, la suspensión de las concesiones comerciales otorgadas por Estados Unidos como una forma de sanción para estos países que han incumplido de conformidad con lo establecido por el propio gobierno de este país, ¿no?, con los compromisos internacionales. ¿Quién analiza el incumplimiento? Estados Unidos. ¿Ok? ¿A la luz de qué norma? Su sección 301. ¿Quién faculta a Estados Unidos a adoptar estas medidas comerciales, suspensión de concesiones comerciales? Una norma interna. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora sí necesito esas manos. Esos deditos pulgares arriba. O abajo, si es que no entendieron. Una mano. Ya veo más. Ok. Martín, ¿vamos bien? Sí, profesora, sí. ¿Sí? Entonces, es una norma interna, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este país es a su vez miembro de la OMC. Y como miembro de la OMC tiene obligaciones que asumir. Y una de las obligaciones es que no puede adoptar medidas unilaterales de suspensión de concesiones. Esa suspensión de concesiones tiene que ser autorizada por el órgano de solución de diferencias de la OMC. Es parte de lo que veremos en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, una norma interna que autoriza esta suspensión frente a una norma internacional en la OMC que prohíbe esta determinación unilateral y esta aplicación unilateral de sanciones. Entonces, el ejercicio o la aplicación de esta sección 301 de esta norma interna, ¿no?, y la adopción de una suspensión de concesiones comerciales de manera unilateral, en tanto entra en conflicto con esta obligación internacional que tiene de no hacerlo, acarrea una responsabilidad internacional para el Estado. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió? Entonces, cualquier país que emita una norma que viole una obligación internacional, y esto va a ser tema de nuestra última clase, no puede invocar su derecho interno para cometer un hecho ilícito internacional. Y en este tipo de casos se va a producir una responsabilidad internacional por incumplimiento de una obligación internacional. ¿Se entendió? Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero, porque estamos hablando, yo destaco este tema de las obligaciones internacionales. ¿Ok? Porque no se puede medir teniendo en cuenta el derecho interno. Ahora sí, Martín.
¿Me dices, por favor, si quedó un poco más claro? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien, Martín. Con mucho gusto. ¿Para todos quedó claro? Sí, profesora. Sí, excelente. Que no se me vayan, por favor, con ninguna duda. Yo con mucho gusto les explico. Estos son ejemplos que nos ayudan a entender este tipo de responsabilidad, y además quise poner este ejemplo porque es algo de actualidad, de mucha actualidad. No sé si ustedes escucharon hablar de la guerra comercial Estados Unidos-China, por estas restricciones al comercio que se han impuesto. Entonces, quisiera también que ustedes entiendan un poco cómo es que se da esta guerra comercial, por qué el debate entre ambos países desde un punto de vista ya desde un punto de vista legal, en el plano internacional. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? Pero no solo los estados tienen responsabilidad internacional, también las organizaciones internacionales. ¿No? Las organizaciones internacionales tienen responsabilidad internacional, tienen una serie de órganos que actúan en representación de la organización internacional. ¿Dónde está establecida esa competencia funcional de la organización internacional? En el Tratado Constitutivo. Eso lo hemos repetido, su compañera Felicita nos recordó también el día de hoy, ¿no? Cuando nos dijo el derecho originario y la diferencia entre derecho derivado, ¿no? Entonces las organizaciones internacionales, ya saben ustedes también este concepto de competencia funcional, espero que no lo hayan olvidado, ¿no? No son como los estados soberanos que tienen una competencia más ilimitada, en cambio las organizaciones internacionales se les asignan competencias. Entonces, si van más allá de esas competencias, ¿no? Podríamos hablar también de una violación por parte de esta organización internacional. Pero tiene que ser un hecho imputable no a los miembros de la organización, no a un Estado, sino a la organización misma, porque las organizaciones internacionales, recuerden, alumnos, alumnas, son sujetos de derecho internacional, tienen personalidad jurídica, por eso es que asumen su propia responsabilidad frente a determinados actos. ¿Ok? ¿Quedó claro, alumnos? Ahora, hemos hablado, me parece, antes del tema de la crítica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo hemos hablado o no? Con el tema de la pandemia y la declaración de pandemia de manera tardía. Sí lo hemos conversado, me parece, ¿no? Hay todo un debate, pero ese cuestionamiento es hacia la organización, no es hacia el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge la responsabilidad internacional? Es cuando hay un hecho internacionalmente ilícito por parte de esa organización. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? Entonces, el último punto que veremos es que hay todo un mecanismo de atribución del acto a la organización internacional, ¿no? Para ver, así como vemos el comportamiento de los agentes del Estado, también veremos el comportamiento de los agentes de la organización internacional en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Cualquiera sea la posición del órgano del agente. Ok, vamos a continuar con este tema en la siguiente clase, Dios mediante. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. ¿Aprendimos algo o no? ¿Sí? Entonces les agradezco muchísimo por su participación a todos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora. Gracias, profesora. Buen fin de Hasta semana. luego.